Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Jeremías 33, 3. Este versículo no, es un versículo nuevo, que no lo han oído. Es una revelación. No es una revelación, ya está súper claro. Mejor dicho, la predicación ya está, pero vamos a hablar. Jeremías 33, 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Quien pide que pregunten es el Señor. No fue Moisés quien tenía la respuesta, ni fue Josué, ni fue Abraham, ni fue ninguno de los profetas. La respuesta la tiene el Creador. El mismo que formó al ser humano es el que nos pide a todos nosotros que le pidamos a Él, que clamemos a Él y que Él nos va a responder. La enseñanza es: toda oración tiene respuesta. Toda oración tiene respuesta. ¿Por qué tomamos esto? Toda oración tiene respuesta, porque la misma Biblia dice, el mismo Señor fue el que dijo que clamaran. Y Él mismo fue el que dijo que le preguntaran y que Él iba a responder. Y por eso esta enseñanza, toda oración tiene respuesta. Yo le estuve preguntando al Señor, porque desde hace como una semana o 2 semanas, estaba pidiéndole al Señor con respecto a la oración, con respecto a la oración, pero no sabía cómo llevar la enseñanza, porque es que si uno mira, de la oración hay muchas cosas por hablar. De la oración hay varias enseñanzas que se han dado. Y pues yo le estaba preguntando al Señor: Señor, deme algo que tal vez no haya hablado, pero también deme algo que sea respuesta. Porque es que uno entiende que la oración es una petición y que orar es hablar con Dios. Pero yo estaba dándole vueltas y vueltas, ¿cómo saco esta enseñanza? Porque, como les he dicho, uno puede hablar de la oración, pero qué bueno es que el Señor le habla a uno el tema, y entonces uno puede estar más tranquilo y uno puede decir: esto quiere el Señor. Yo le pregunté ayer y no me respondió, sino cuando me desperté. Esto también me lo ha mostrado el Señor. Yo me despierto y digo: no me habló en sueños, pero en ese momentico, después de despertar, que estoy preguntando y orando, el Señor me da la enseñanza. Y así pasó esta mañana, preguntándole, y me dijo el Señor que la enseñanza tenía que ver con las preguntas, tenía que ver con todas las preguntas que nosotros hacemos. Todos nosotros le preguntamos al Señor y le preguntamos. ¿Y quién de los que está aquí no le ha preguntado al Señor por qué preguntamos? ¿Por qué preguntamos nosotros? Hay muchas razones por las cuales nosotros preguntamos. Puse un comentario en el Facebook con respecto a esto y dice el comentario: toda oración tiene respuesta. Si no la tienes es porque no has preguntado al Señor. Y es lo que pasa. Si alguien no ve una respuesta a su necesidad, es porque no le ha dicho al Señor: sáname, o no le ha preguntado al Señor qué está pasando conmigo, o qué pasa, o qué problema es. Como no le ha preguntado al Señor, pues no hay respuesta de parte del Señor. Pero está la otra parte, cuando sí nos ha respondido Dios. Nosotros sabemos esto, que el Señor nos responde
pero tal vez uno no ve esa respuesta que quiere. Entonces, como no vemos la respuesta que queremos, entonces no molestamos, llegamos a decir Dios hace acepción de personas, o decimos ¿por qué Dios no me respondió lo que yo quería? O Dios no me aprobó lo que yo estoy pidiéndole, sino que el Señor le responde de otra manera. Ahora, la forma en que el Señor responde es a través de la palabra escrita, a través de un instrumento de Dios, un hombre, un predicador, un pastor, un profeta. De esa forma nos responde el Señor. Pero también nos responde el Señor a través de oír la palabra, y también cuando nos habla el corazón, que uno dice siento que es Dios, o si ha respondido y hemos estado distraídos y no hemos visto que el Señor nos ha respondido y seguimos preguntándole. Entonces, sobre esto se trata la enseñanza, sobre todo esto que nos pasa a todos los cristianos y a los no cristianos. Le preguntamos al Señor, todos queremos que Dios nos responda. ¿Cuál sería la oración de Adán y Eva? La Biblia no muestra que ellos hayan orado, que ellos le hayan pedido. Lo que pasó con el Señor fue que le respondió después de que pecaron. Y la respuesta fue una respuesta a una pregunta que ellos se harían después. ¿Por qué? Porque al desobedecer, el Señor les preguntó a ellos más bien, ¿por qué están desnudos? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Y comenzaron a decir, Adán dijo a la mujer y la mujer dio a la serpiente. La respuesta se la dio cuando le habló a la serpiente y le dijo, de la descendencia de la mujer vendrá el Salvador. De la descendencia de la mujer vendrá el que los librará de la condenación. Ellos ya habían pecado y ya sabían que venía la muerte. Entonces, al decirles, hey, Señor, de la descendencia de la mujer, de la simiente de la mujer vendrá el Salvador, era una respuesta a pregunta que ellos harían, ¿quién nos librará? ¿Quién podrá defendernos? ¿Verdad? Bien. Entonces ellos oraron. Yo lo que veo es que toda oración tiene su respuesta, pero nosotros tenemos que mirar, analizar, buscar, pero el Señor nos ha respondido. Y también a los hombres a todos los hombres de la Biblia, el Señor a todos les respondió. Ahora, la pregunta es, si toda pregunta que hacemos al Señor la responde, ¿por qué Josué en el capítulo 7, versículo 6, Josué, el que dejó a Moisés, el sucesor de Moisés, le hizo una pregunta al Señor orando? Fíjese cómo dice, versículo 6 de Josué 7. Entonces Josué rasgó sus vestidos y cayó sobre su rostro en tierra ante el arca del Señor hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel se echaron polvos sobre sus cabezas y dijo, Josué, aquí viene la pregunta en oración, Adonai, ¿por qué hiciste pasar al Jordán a este pueblo para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? Ojalá nos hubieras propuesto habitar al otro lado del Jordán. ¿Qué puedo decir después que Israel ha vuelto la espada ante sus enemigos? La respuesta del Señor, versículo 10, a esa pregunta que Josué estaba diciendo, Señor, ¿por qué los enemigos nos están venciendo? Y la respuesta fue, pero el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás así postrado sobre su rostro? Israel ha pecado y también ha traspasado mi pacto que yo les ordené. O sea, la respuesta a la oración de Josué era la respuesta diciéndoles, es porque pecaron, es porque se desobedecieron. O sea, esto nos muestra que nosotros tal vez hemos pasado por esto. Le hemos preguntado al Señor, Señor, háblanos. Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué los enemigos? ¿Por qué cada día un problema? ¿Por qué cada día otro problema? ¿Usted
ha hecho esa oración? Señor, ¿cómo hago? Por donde saco la cabeza me dan, ¿verdad? Problemas y problemas y problemas. Entonces, la respuesta que el Señor dio a Josué fue: hay pecado. Como hay pecado, o sea, ¿qué haces orando? La solución no es orar. Y cualquiera dirá, ¿y entonces qué estamos haciendo, verdad? Si la solución no es orar, si la solución es orar. Y gracias a la oración que hizo Josué, el Señor le respondió y le mostró qué era lo que estaba pasando. Y eso es lo que pasa, que hubo respuesta del Señor a Josué y le dijo: es el pecado que hay, que tú no sabes que hay en tu casa, que tú no sabes que hay en el pueblo, pero ese pecado es el que está causando que los enemigos lo estén venciendo. Entonces, la oración fue respondida. Otra oración. ¿Qué oración y pregunta se haría Judas? Porque yo pienso que Judas también se preguntó. ¿Qué preguntó Judas cuando arrestaron a Jesús? ¿Qué preguntó Judas cuando se sintió que él pensaba solamente que era traicionarlo, que lo llevaran preso, pero después que vio que lo estaban matando, fue y se quitó la vida? Entonces, esto, digamos, es algo fuerte lo que le pasó. Mateo 26:50 dice: cuando Judas se acercó al Señor, le dice el Señor: compañero, a lo que has venido. Entonces se aproximaron y echaron mano a Jesús y lo apresaron. O sea, lo que yo puedo ver es que Judas, al ver que arrestaron a Jesús y al ver que llevaron a Jesús a la cruz, él tuvo arrepentimiento. Tal vez alguien diga: ¿será que Judas no preguntó antes? ¿Será que Judas no hizo preguntas antes? Yo pienso que Judas, desde que el Señor lo llamó y desde que comenzó el Señor a enseñarles, a hablarles, a mostrarles que los judíos están equivocados, a decirle a los judíos que no era por la salvación por los mandamientos o por la ley, sino la salvación era por Jesús. Yo pienso que al haber vivido Judas compartido con los discípulos y con el Señor Jesús, Judas vio respuestas a todas las oraciones o a todas las preguntas que tenía Judas. Y esto es lo que nosotros podemos ver. Usted tiene preguntas y tal vez usted no me está preguntando a mí, pero usted tiene preguntas. Durante la predicación el Señor le va a dar respuestas. Asimismo le pasaría a Judas. Judas tal vez no le preguntó directamente al Señor, tal vez preguntaba a uno y preguntaba a otro, y tal vez diría a Judas: yo iba a preguntar eso, ya el Señor respondió, ya sé. Pero ¿qué pudo pasar? Tal vez Judas ni siquiera se atrevía a preguntar, porque su situación, su preocupación siempre fue amor al dinero. Entonces, como él estaba preocupado era: ¿por qué hacer? ¿De dónde habrá una buena ofrenda? ¿Y por qué parte de ese perfume? ¿Y por qué no fue vendido para darlo a los pobres? O sea, Judas no preguntaba casi. O podríamos decir, Judas no preguntaba. Él tenía las respuestas, pero no prestaba atención a las respuestas por estar pensando siempre en su deseo. Lo que podemos ver es que mientras hayan deseos de la carne, lo que podemos ver es mientras la persona esté encaprichado en algo que le parece, que él quiere, que él siente, por más de que escuche las predicaciones y por más de que oiga palabra y por más de que vea respuestas en las enseñanzas, su deseo de la carne oye la respuesta, pero su deseo puede más que la respuesta que el Señor le está dando. Y es lo que pudo pasar con Judas. Su deseo que tenía nunca lo dejó llegar a decir: lo traicioné porque tenía que cumplirse, pero perdóname, Señor Jesús. Entonces, lo que podemos ver es que toda oración tiene respuesta, y así tal vez usted no pregunte. Con escuchar una predicación usted puede decir: ya me respondió el Señor. Uno ve eso. Hay hermanos que me dicen: pastor, yo le iba a preguntar a usted, o yo tenía esta duda, pero con su enseñanza ya
ya tengo la respuesta. Eso significa que el Señor conoce el corazón, el Señor conoce las preguntas que tiene usted, las que tenemos todos nosotros. Ahora, yo también tengo preguntas. Y por preguntar y preguntar, pues el Señor responde. Porque para predicar, yo lo que hago es preguntar y preguntar. Señor, dame una palabra. Señor, ¿qué predico esta semana? Señor, ¿qué hago? Y el Señor da respuesta a todas las preguntas. Ahora, cuando alguien no pregunta, ¿qué pasa cuando alguien no pregunta? Cree que todo está ya bien. Cuando alguien no pregunta, es porque es conformista. Cuando alguien no pregunta, es porque ya tiene su respuesta y no la de Dios. Cuando alguien no pregunta, a la final de cuentas se puede perjudicar. Tal vez alguien diga, no, pero es que no pregunta, o yo no pregunto porque es que yo soy muy inteligente, ¿verdad? Porque eso puede uno ver, ¿no? En la escuela, en el liceo o en la universidad, hay algunos que preguntan mucho, otros no preguntan. Y tal vez diga el que pregunta, bueno, este amigo mío no pregunta porque él como que entiende. Sí, pero es mejor preguntar. No quiere decir con eso que no preguntar es malo o que preguntar, pero lo que uno puede ver es que el que no pregunta cree tener ya la respuesta y no avanza porque ya tiene la respuesta. Pero mientras le pregunte al Señor, va a avanzar. Amén. Bien. ¿Qué oración hizo Pedro? Nosotros sabemos que Jesús es la palabra de Dios. Que cuando el hombre le pide a Dios, Dios responde con palabras al corazón o oyendo. Pero con los discípulos estaba Jesús, que era la misma palabra de Dios. O sea, Jesús era la respuesta a todas las dudas que podían tener. Y por eso Pedro llegó a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Será que 7? Porque como que son muchas. Esto vemos aquí que es una pregunta, pero en Lucas 22:31 el Señor Jesús le dio una respuesta a una pregunta que Pedro iba a hacerse después, porque el Señor Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, y después que vengas, fortalece, levanta a tus hermanos. Ahora, Pedro no estaba preguntando, pero después que negó al Señor, yo creo que diría, ay, ¿por qué yo negué al Señor? Si yo creía, ¿por qué yo negué al Señor? Ya el Señor le había respondido antes de que preguntara. Es necesario ser zarandeado, le dijo el Señor Jesús. Bien, ¿qué oración hizo Saulo preguntando al Creador? ¿Quién fue Saulo? Saulo fue un hombre que persiguió a los apóstoles. Fue un hombre que tal vez pudo haber visto a Jesús. No dice ahí, y Saulo apareció de la nada. No, Saulo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero Saulo pedía cartas a las autoridades y pedía cartas y permiso a los maestros de la ley, porque para él los apóstoles eran una secta, eran falsos. Entonces, ¿cuál sería la pregunta de Saulo al ver que esos hombres estaban cada día creciendo, llenos del Espíritu Santo? Veía o llegó a ver esa manifestación de llenura del Espíritu Santo sobre todos los apóstoles, vio o se enteró cómo fue sanado el cojo en la puerta de la Hermosa. Entonces la pregunta de Saulo sería, Señor, ¿por qué estos falsos? ¿Por qué esta secta cada día está creciendo? Señor, respáldame. Señor, ayúdame a vencer a estos falsos, porque la ley de Moisés fue la que tú dejaste. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio el Señor a Saulo? Esa sí está bien clarita. Hechos, capítulo
9, versículo 4. Y cayendo en la tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Lo que vemos aquí con esto es que Saulo dio respuesta a una pregunta que él había hecho, pero que no era una respuesta, digamos, favorable a su pregunta, porque la pregunta era: Señor, yo quiero arrestar a estos que son falsos, Señor, dame fuerzas, Señor, ayúdame. Pero la respuesta fue una respuesta diferente, porque la respuesta fue a favor de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con esto? Que tal vez alguien esté haciendo oraciones y pidiéndole: Señor, ayúdeme para vencer a estas personas, ayúdeme para vencer esto que está pasando, ayúdeme para salir de este problema, y resulta que la respuesta que el Señor le da es una respuesta diferente a la que está esperando que le den. Y puede ser como el Señor Jesús: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? O sea, lo que podemos ver es que toda oración tiene respuesta, pero que no es la que nosotros queremos, pero es la que Dios quiere y es la que nos conviene. Después Saulo diría: uy, yo sí estaba bien mal. Ahora, ¿cómo lo dijo? Dijo: todo lo que aprendí lo tengo por basura en un pasado. Ahora tengo a Jesucristo. Entonces, ¿qué puede uno ver? Que nosotros le preguntamos, ellos le preguntaron, y hay respuestas. Amén. ¿Ustedes creen que Jesús le preguntó al Padre Celestial? A ver, rápidamente, levante la mano alguien que diga sí preguntó o no preguntó. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Jesús le preguntó al Señor tal vez algo parecido a lo que hicieron todos? Mejor sigo predicando. Bien, dice lo siguiente, Marcos 15:34. Y en la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabatini, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Jesús preguntó. Ahora, la respuesta la tenía ya Jesús. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Jesús preguntó? Si lo normal es que pregunta, o mejor dicho, la oración existe. ¿Ustedes saben por qué existe la oración? Porque hay necesidad. La oración existe porque hay pecado. La oración existe porque se necesita salir del problema. Por eso existe la oración. Adán y Eva no necesitaban pedirle a Dios, porque Dios se los dio todo. Y como dicen por ahí, si pedían más, ¿qué les faltaba a ellos? Mejor no lo digan, pero ya saben la respuesta, ¿no? ¿Qué le faltaba a Adán y Eva? No les faltaba nada, les dio todo. Lo único que les faltaba era pecar. Pero el Señor les dio todo. Ahora, ¿por qué Jesús preguntó si él no pecó? Porque Jesús estaba cargando el pecado del mundo. Jesús estaba cargando la maldición. Y cargar el pecado, cargar la maldición, hace o hizo que Jesús dijera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, el pecado hizo en él decir esta palabra, una muestra de la humanidad del Señor Jesucristo. O sea, realmente el Señor Jesús llegó a preguntar porque cargaba el pecado, no pecado de él, sino el pecado de la humanidad. Quiere decir esto que el pecado causó en él preguntar al Padre. Las oraciones de Jesús no fueron preguntar. Todas las oraciones que el Señor hacía era: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya.
te doy gracias porque has ocultado esto a los sabios, si te la diste a los pequeños. O sea, todas las oraciones que el Señor Jesús hacía era saltando al Padre Celestial, pero en ese momento llegó a hacerla similar a los hombres porque estaba cargando con el pecado. Ahora, lo siguiente, aquí sí entramos en la enseñanza. ¿Qué oración y pregunta hizo Saúl? ¿Cuál fue la pregunta de Saúl? ¿Quién fue Saúl? El rey de Israel, el primer rey de Israel, el que fue escogido por el pueblo, petición del pueblo. Sin embargo, el Señor le dijo a Samuel: ve y unges a este hombre, que fue Saúl. Ahora, Saúl fue un hombre valiente, fuerte, un guerrero, se hizo rey, el Señor lo hizo rey, pero llegó el momento en que Saúl falló. Dice lo siguiente, primera carta a Samuel 28, versículo 6. Y preguntó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por profeta. Ahora, en este versículo vemos que el rey Saúl le estaba preguntando al Señor, Señor, pero el Señor no le respondió. O sea, las tres formas que habían de respuesta en ese tiempo eran estas: por sueños, por Urim y por los profetas. Urim era algo de unas piedras que era como a través de la suerte, más o menos discernían, vamos a decir que discernían los sacerdotes y podían decir: esta es la respuesta que el Señor le da. Entonces, la forma en el Antiguo Testamento que se muestra de respuestas que el Señor daba era por sueños, por el Urim y un profeta que viniera y le hablara. Pero Saúl le preguntó y no vio respuesta por ningún lado. Ahora, si la enseñanza es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, ¿por qué el Señor no le respondió a Saúl? ¿Cuál sería la razón para que el Señor no le hubiese respondido? Es lo siguiente: ya antes le había respondido a través del profeta. O sea, cuando Saúl hace esta pregunta, lo hace es porque él había desobedecido, porque él había pecado, porque el Señor le dijo a través del profeta Samuel que fuera a destruir a un rey y que destruyera ese pueblo, porque ese pueblo había hecho maldad contra el pueblo de Israel. Entonces el Señor le dijo: ve y destruye a ese pueblo. ¿Y qué hizo el rey? El rey fue y sí destruyó a la mayoría del pueblo, pero dejó vivo al rey y dejó los animales mejores. Cuando el profeta Samuel llega, que lo dice primera carta a Samuel 15, 22, les leo rápidamente. Y respondió Samuel: se complace el Señor en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imagen, la obstinación. Puesto que has rechazado la palabra del Señor, el Señor también te ha rechazado como rey. Como él desobedeció a lo que el Señor le dijo: ve y haz esto, y él sacando excusas por agradar al pueblo, porque eso es lo que dice. La Biblia nos dice en primera Samuel 28, 7, primer libro de Samuel. Les leo rápidamente esto. Entonces dijo Saúl a su siervo: búscame a una señora de adivinación para que vaya a ella y consulte. ¿Qué ocurrió al ver Saúl que no había respuesta de parte de Dios? Al ver que no le respondía ni por sueños, ni por el Urim, ni le respondía por profeta,
Entonces él lo que hizo fue, mandó a buscar a una adivina. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ya había una ley en Israel de que estaba prohibido y que era digno de muerte quien se encontrara en esto. Pero entonces, al ver Saúl que no había respuesta de parte del Señor, que el Señor no le hablaba, ahora el Señor sí le había hablado. El Señor sí le había dicho, haz esto y haz esto. Pero ¿qué ocurrió con el rey Saúl? El rey Saúl, por agradar al pueblo, por preferir agradar al pueblo, terminó rechazando, desobedeciendo al Señor. Entonces, les leo ahora sí. Dijo Saúl a su siervo: búscame una señora de adivinación para que vaya a ella y consulte por medio de ella. Y sus siervos le respondieron: en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Y Saúl se disfrazó y se puso otros vestidos y partió con 2 hombres. Llegaron a aquella mujer de noche y le dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te diga. Samuel ya había muerto cuando pasó esto. Y entonces le dice: me hagas subir a quien yo te diga, o sea, consulte al muerto. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha exterminado de la tierra a nigornantes y adivinos. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacer que muera? O sea, la mujer se estaba hasta restituyendo, obligada para no ser muerta. Siguió. Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo: vive el Señor que ningún castigo te vendrá por este asunto. La mujer entonces preguntó: ¿y a quién quieres que haga subir? Le dijo: hazme subir a Samuel. Y al ver a Samuel, la mujer clamó a gran voz. Clamó a gran voz. Y la mujer le habló a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué es lo que estás viendo? La mujer respondió: veo a un anciano. Y dijo: ¿cuál es su forma? Ella respondió: es un anciano cubierto con un manto. Saúl dijo: es Samuel. E inclinó el rostro a tierra y se postró. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Elohim se ha apartado de mí, o sea, Dios, y ya no me responde, ni por profeta, ni por sueños, por el cual te he llamado para que me hagas saber qué debo hacer. Y Samuel dijo: si el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu adversario, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Qué es lo que vemos en esta historia? Ya Saúl no veía respuesta de Dios. Ahora, no es que no veía que Dios le respondiera a las oraciones. Ya el Señor le había respondido a Saúl qué tenía que hacer a través del profeta: tienes que ir y destruir a este pueblo. Pero él prefirió traer al rey vivo y prefirió traer a los animales más gordos, y tenía una excusa, la excusa diciéndole, cuando Samuel llegó y se le acercó, le dijo: no, lo que pasa es que esos animales que tú oyes que braman son para presentarlos al Señor en sacrificio. Entonces, lo que podemos ver con todo esto es que Saúl, al no ver respuesta de parte de Dios, terminó buscando una bruja, una adivina, y terminó preguntando a quien no debía preguntarle, porque la respuesta no la tiene el hombre. El hombre usado como profeta sí, pero Samuel le dijo: ya yo no tengo respuesta, ya el Señor le dio la respuesta. Si él no le da la respuesta es porque ahora es, más bien, es un enemigo tuyo. Entonces, ¿qué podemos ver con todo esto? Que esta oración que hizo
Saúl ya tenía una respuesta. Ya Dios le había dicho que tenía que hacer. Lo que nos muestra esto es que cuando nosotros le preguntamos a Dios, como Saúl quería que le respondiera lo que él quería que le respondiera, él tal vez quería que le dijera: bueno, Saúl, usted es muy inteligente, guardó animales buenos para el sacrificio, muy bien, y guardó al rey también para tener como protección contra los enemigos. Tal vez él quería esa respuesta, pero la respuesta fue que el Señor le dijo a través del profeta que como pecado de adivinación es la rebeldía, y como pecado, el que peca adorando imágenes e idolatría es la obstinación, y que no quiere el Señor sacrificio sino obediencia a su palabra. Entonces lo que vemos es que cuando el Señor no responde a una pregunta que uno le está haciendo, no es porque el Señor no nos haya respondido. Ya el Señor nos respondió, pero el Señor lo que quiere es que haya un verdadero arrepentimiento. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl no reconoció que se equivocó, no reconoció, o sea, no tuvo un arrepentimiento verdadero, sino que él sacó excusas diciendo que no había destruido lo que el Señor le había dicho por otras razones. Entonces, lo que ocurre es que el ser humano, todos nosotros le preguntamos si ya Dios nos respondió. Pero como no nos responde lo que queremos, ¿qué pasa cuando alguien no le responde lo que quiere? ¿Qué pasa cuando usted le pregunta tal vez a un líder o a un pastor o a una pastora y le pregunta: mire, hermano, tengo este problema? Y resulta que este hermano que le da la respuesta de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, como no le gustó la respuesta, busca otro líder. Y como no le gustó la respuesta del otro líder, busca otro. Y como no consigue respuesta en ningún lado, termina buscando un brujo. Dice: bueno, a las 8 como que pasa ¿cómo que se llama ese que sale en la Venevisión? Uno que sale tirando las carticas ahí. Vamos a ver qué dice Acuario. Como no le respondió Dios, vamos a ver qué dice Piscis. O sea, sí respondió el Señor, pero cuando la persona no le dan la respuesta que quiere, busca y busca y busca hasta que se consigue el que le responde lo que quiere. Entonces dice: este es un instrumento de Dios, porque este me respondió lo que yo quería. O sea, le está aplaudiendo el pecado, le está aplaudiendo la rebeldía, le está aplaudiendo lo que quiere. Entonces eso fue lo que le pasó a Saúl. ¿Cómo terminó Saúl? Después de esto, después de que habló, dice, más bien se terminó quitando la vida. Entonces, qué delicado es que nosotros no que le estemos preguntando al Señor, sino que le preguntemos y no veamos respuesta, porque ya no la dio, y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero andamos buscando que nos responda lo que queremos, y cuando no nos responde lo que queremos, terminamos metiéndonos en un problema, porque de que el Señor habla, habla. Yo sí estoy súper convencido de que el Señor habla. Cuando no me habla en sueños, me habla apenas me despierto. O si no, no es esa las únicas formas. Me habla cuando estoy: Señor, háblame. Me habla en la calle hablando con las personas. Me habla hablando con alguien que consigo. Ayer conseguí a alguien que venía de San Antonio y lo vi enfermo, un cristiano. Y yo desde lejos lo vi enfermo, pero no hallaba cómo saludarlo. Y le pregunté: ¿cómo está? Me dice: bien, pero ya estoy mejor. O sea, se veía enfermo. Me dijo: bien, pero ya estoy mejor. Entonces me contó en pocas palabras, me dijo lo que tenía. Entonces yo le dije a él, yo le dije: yo pienso que usted le ha preguntado mucho al Señor, porque lo que pasa es que siempre que estoy sacando una predicación, el Señor me da las ilustraciones en la calle.
o me da los ejemplos. Y entonces yo le dije, ¿qué tanto usted no le ha preguntado al Señor? Señor, ¿por qué a mí? Es un cristiano. Y claro, todos tenemos que enfermarnos algún día y que Dios nos guarde, ¿verdad? Pero a uno le da dolor ver a alguien que uno conoce y que uno sabe y que esté enfermo, pero no enfermo con una gripe, sino una enfermedad que uno dice, Dios mío, esta enfermedad así como va, delicado. Y entonces yo me preguntaba, porque vi que como que rapidito se salió por ahí, y entonces comenzaron a hablar de la situación que estaba pasando ayer allí en Palotal, del contrabando, de que se volteó un camión. Entonces por ahí dije yo, bueno, quietico ya, no le pregunto más. Pero entonces la pregunta que uno se hace es, o no quiero juzgar y condenar a este hermano, pero yo creo que uno se pone a preguntar, porque por eso le digo, uno tiene que pedirle al Señor, Señor, guárdanos de situaciones fuertes. Tenemos que pasar todos por situación de muerte algún día, pero guárdanos de cosas desagradables, ¿verdad? Que sea como Moisés, que murió lleno de vida. Y eso es algo como cómico, ¿no? Decir eso, ¿no? O sea, 120 años y estaba entero. Entonces uno puede preguntarse, ¿será que Dios le dijo que hiciera esto y buscó respuesta por otro lado porque le dijo que tenía que hacer? Y como no le respondió lo que quería, terminó buscando otras preguntas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ya el Señor le había dicho a Saúl qué tenía que hacer. O le había dicho, ¿por qué no hiciste esto? ¿Qué ocurrió con Saúl? Volvió a preguntarle al Señor que le respondiera. ¿Y qué había pasado? Ya el Señor le había respondido a Saúl, pero él quería volver a preguntar y ya tenía la respuesta. O sea, como diciendo, le pregunto por este lado, Señor, así como Balaán, que Balaán le dijo a Balaam, ve y me bendice a Israel, y como vio Balaam que Balaam no maldijo a Israel, sino que lo bendijo, le dijo, bueno, venga para este cerro y por este lado maldíceme. O sea, le busca como el acomodo por otro lado, pero pregunte. Entonces lo que puede pasar, que el Señor nos da la respuesta y uno como que se va por otro lado y le termina haciendo otra oración o una adoración o una exaltación y vuelve y se le mete por otro lado y le pregunta lo mismo para ver si el Señor le dice, bueno, ¿qué pasó con Balaán? Este pasaje de Balaán a mí me sorprende, ¿no? Porque el Señor le dice a Balaam, vaya por este lado, y cuando va por ahí aparece un ángel con la espada y el burro donde va. O sea, el Señor le dice, vaya por ahí, pero por ahí está el problema. Como diciéndole, ya yo le respondí, pero me insiste en preguntar lo mismo. Y dice, bueno, métase por ahí y se va a conseguir un problema, tiene que salir de ahí. Entonces lo que pasa es con Saúl y con nosotros, porque todos le preguntamos a Dios, es que le hemos preguntado al Señor y el Señor ya nos dijo desde hace tiempo qué tenemos que hacer y nosotros le damos la vuelta y le preguntamos por otro lado y el Señor nos va a volver a responder lo mismo porque Dios no cambia. Porque Dios no va a decir, bueno, no. Si el Señor dijo, el Señor no se arrepiente. Entonces, para Saúl fue muy fuerte, le volvió a preguntar y el Señor ya terminó él buscando por otro lado. Ahora, al pasar esto, Saúl vio que es David, como que era el que todos aplaudían ahora, y comenzó Saúl a perseguir a David. Y comenzó a perseguirlo y a perseguirlo a muerte, porque decían que David mató a 10,000 y que él mató solo a 1,000. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con esto? Saúl se llenó de envidia y tal vez Saúl diría, ¿por qué lo aplauden tanto? Pero David también tendría preguntas. ¿Cuáles serían las preguntas que le haría David al Señor? Si usted mira los salmos, la mayoría de los salmos son de David.
salmos de David. ¿Por qué se levantan contra mí los enemigos? Muchas preguntas se hizo David. Ahora, ¿qué diría David? Señor, pero ¿por qué me está persiguiendo Saúl si yo, qué mal he hecho? Le maté a Goliat. Estoy ahora de yerno y también me quiere matar. O sea, David se haría muchas preguntas. ¿Quién era la autoridad? La autoridad era Saúl. ¿Y quién era el subalterno? David. Pero como quien estaba respaldando al Señor era David, terminó pasando lo que sabemos que pasó. Bien, ahora para terminar. Solución para no estar preguntando al Señor. ¿Cómo hacemos para no estar preguntando por causa de una situación fuerte? Porque tenemos que preguntar al Señor para que nos hable, como les he dicho. Yo le pregunto al Señor, háblame, y el Señor me habla. Eso es preguntar. Pero, ¿qué debemos hacer? Primero tenemos que renunciar al deseo. Tenemos que renunciar a las cargas. Porque mientras estemos fallando, estaremos preguntando, Señor, ¿por qué esto a mí? O sea, si no renunciamos al deseo, así como Judas, si no renunciamos a las cargas, porque las cargas que uno pueda tener, que uno se llena de problemas y se carga, esto, si uno no se las entrega al Señor Jesucristo, si no le entrega ese deseo, va a estar preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto? Tenemos que entregar las cargas, tenemos que entregar ese deseo. Tenemos que decir, Señor, que hay pecado ahí en mi casa, porque los enemigos me están venciendo. O sea, ¿qué pecado hay en mi vida, en mi familia? ¿Qué pecado hay? Muéstrame, así como preguntó Josué. Señor, muéstrame por qué está pasando esto. Debemos decir como Saúl, aunque creamos que estamos bien, preguntémosle al Señor, porque Saulo estaba convencido de que él estaba bien, conocedor de la ley de Dios, y él no le preguntó nunca al Señor, ¿estaré mal? Sino la pregunta de él era, esos están mal porque son una secta y porque están creciendo y porque están hablando de que ese es el Mesías esperado y ese no es ningún Mesías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle al Señor, Señor, ¿qué dices tú de mi conducta? Señor, ¿mi forma de hablar o de expresarme estará bien? Señor, ¿cómo trato a mis hijos estará bien? Señor, ¿cómo gasto el dinero estará bien? Si usted no le pregunta al Señor, usted cree que lo que está haciendo está bien. O sea, nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, mire, yo me veo al espejo y me veo bien, soy simpático, ¿verdad? Esa tal vez, pero usted puede como mirarse al espejo sin ver el espejo y usted puede decir de usted, pero ¿será que mi conducta está mal? O sea, si usted no le pregunta al Señor su forma de ser, usted cree que está bien y todos lo ven mal y apenas llega y dice, uy, ahí viene. Pero usted dice, no, yo me veo bien. Si usted cree que su forma de hablar está bien, pues no le preguntará al Señor, pero pregúntele, Señor, ¿será que es que soy como ofendón cuando hablo? ¿Será que soy como que soy de palabra de doble sentido? Porque es que yo me veo bien y yo me gozo. ¿Ustedes han visto los videos de grabaciones que han pasado y que están pasando ahorita en Venezuela? Esos videos, no mirando las situaciones, sino mirando los que están grabando. Dicen palabras vulgares, groseras, y todos como normal se dicen, ay mire, pero dicen groserías sin decirle groserías a los otros, sino entre ellos se hablan de groserías.
Y ellos, eso es su forma de hablar, o sea, no se ven mal. Yo recuerdo cuando yo llegué al Señor, que ya lo he dicho varias veces, cuando yo llegué al Señor, a la Renovación Carismática Católica, yo tenía una forma de hablar tan mal que yo me sorprendo y digo yo, uy, pero el Señor sí ha hecho cosas grandes en mí. Porque era que hablaba en doble sentido, hablaba ofendiendo, hablaba con vulgaridades. O sea, uno dice, uy, pero y como dice mi esposa, ay, sí, la cara de santo que le ven. Ay, sí, claro, en el pasado, ¿no? Gloria a Dios. Pero el Señor me cambió. O sea, lo bueno fue que me cambió sin decirle cámbieme esto en mí, sino que yo de repente me di cuenta que ya no hablaba de esa manera. Y que solamente las groserías me llegaban a la mente, pero no le salían. Y si me iban a salir, las retenía. Pero entonces, lo que yo puedo ver es, mientras usted no le pregunte al Señor, o sea, todos tenemos que preguntarle a Dios, porque toda pregunta tiene respuesta. Pero si usted no le pregunta, Señor, cómo trato a mi esposa, cómo soy con mis hijos, cómo hablo, cómo camino, cómo me comporto, cómo soy en mi trabajo, ¿será que está bien? O si estoy mal, ayúdeme. Pero si usted no le pregunta, usted va a creer que es perfecto como Saulo. Y entonces todos van a decir, ay, Dios mío. Bueno, pregunten y verá la respuesta que le dan. Otro. Diga, Señor, perdóname por no haber hecho lo que me dijiste que hiciera. Porque es que el Señor ya nos dio respuesta. ¿Quién de aquí le ha preguntado al Señor algo? A ver, levante la mano el que le ha preguntado al Señor algo. Los demás están bien, conformistas y no, yo... Mírelo, levantando la mano, sí, tan tremendo que es. No, si no pregunta es porque cree que está bien. ¿Quién de los que está aquí un día le preguntó al Señor y el Señor le respondió y todavía le está usted preguntando, Señor, Señor, Señor? Y todas las respuestas fueron las mismas, pero llegó un momento en que el Señor no le habla más. Y le pregunta, y tal vez es parecido a Saúl, le pregunta por sueños, le pregunta por el profeta, le pregunta por todos lados y no consigue una respuesta. ¿Por qué? Porque ya la respuesta se la dio. O sea, no preguntemos lo que tenemos que hacer. La pregunta es del cristiano. Señor, si me llamaste, ¿por qué me está pasando esto? La respuesta la dio el Señor hace mucho tiempo a través del apóstol Pablo, Romanos 8:28. Esa es la respuesta que el Señor da cuando uno pregunta, Señor, si tú me llamaste, ¿por qué me pasa a mí esto? Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito. Ahí está la respuesta. Cuando usted dice, Señor, si tú me llamaste, ¿por qué me pasa esto? Pablo llegó a preguntar, segunda carta a Corintios 2:12, con esta termino ahora sí. Señor, a todo lugar donde voy me meten preso. Porque Pablo preguntó, Señor, ¿qué hago? ¿Hasta cuándo? Segunda de Corintios 12, versículo 8. Segunda Corintios 12, 8. Vamos a buscar esa. Dice, 3 veces le pregunté al Señor. Dijo Pablo, no Saulo, ahora era Pablo. 3 veces le pregunté al Señor y la respuesta fue, bástate mi gracia porque mi poder está en la debilidad. 12:8. Por esto 3 veces rogué. ¿Qué significa eso? Pablo preguntando. Por esto 3 veces rogué al Señor
que se alejara de mí, o sea, eso que tenía él, un aguijón. Y el versículo 9 la respuesta, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que nosotros le vamos a preguntar y preguntar al Señor, y hay cosas que uno dice parecido como cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, Señor, ¿y esa enfermedad que tiene esta persona es por el pecado de él o por el pecado de los padres? Y el Señor le dijo, ninguna. Lo permite Dios para glorificarse. O sea, toda pregunta tiene respuesta. Si tal vez usted diga, ¿por qué esta situación? Bueno, el Señor quiere glorificarse a través de usted. ¿Por qué, Señor? Como Pablo, que fue uno de los hombres más usados por el Señor, y dijo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y le dijo, bástate mi gracia. O sea, Pablo fue tan fuerte perseguidor y tan usado por el Señor, que el Señor no permitía a veces quitarle esa situación a Pablo, porque el Señor como que decía, si le quito esto a Pablo se me puede crecer, porque fue tan usado por el Señor. Y entonces Pablo llegó a entender que en la debilidad se glorificaba más el Señor y veía más la gloria de Dios. Ahora, termino ya ahora sí. Esta sí es la última. Pongan atención. Hoy en Venezuela está pasando algo. ¿Y qué está pasando? ¿Ustedes creen que el gobierno no oró? ¿Ustedes creen que el gobierno, el presidente, los que están con él, no le han pedido a Dios? ¿Ustedes creen que no? ¿Ustedes creen que la oposición no le está pidiendo a Dios? Danos fuerza para permanecer ahí en la protesta. Pero tal vez el gobierno esté diciendo, Señor, danos la salida a esta situación. La situación está en oración por aquí y oración por aquí, porque eso está pasando en Venezuela. Están orando. Pero como les dije el domingo pasado en la parte final, ¿qué tal vez está pasando con ya el Señor le dio la respuesta al gobierno? Ya el Señor le dio la respuesta a la oposición. Ya el Señor les habló y le dijo qué era lo que tenían que hacer. ¿Qué le dijo el Señor al gobierno? No le voy a decir qué le dijo porque a mí no me lo dijo, pero según la palabra, ¿qué pudo haberle dicho el Señor al gobierno? Yo te dije que hicieras esto, pero como no hubo respuesta, porque preguntarle al Señor es hacer esto, que no me gusta porque es que yo creo que es esto, ya el Señor le dio la respuesta al gobierno. Ya saben lo que tienen que hacer. O sea, la respuesta está en ellos mismos. O sea, ya la respuesta se la dio el Señor hace tiempo, igual o similar a Saúl. Y están buscando por otro lado que les responda. Ya Dios le dijo qué tienen que hacer. Si el gobierno quiere que lo respalde Dios, hagan lo que tienen que hacer. Pero ¿qué tiene que hacer la oposición? También buscar en Dios y esperar en Dios. Porque como he dicho, la solución de nosotros no es protestar, peleando. La solución de la iglesia es orando. Porque la oración puede más que pelear contra el ser humano. Esa es la solución. Los invito a que se levanten.